aspectos importantes que ustedes pueden entender o tal vez están pasando por ese problema. Tema que engloba niños, adolescentes, adultos, ¿sí? Bipolaridad. Después del corte, entonces. Bien, volvemos al programa. Entonces ahora les voy a presentar al doctor José Bellot, él es psiquiatra. Bienvenido a su programa, Doctor TV, doctor. Gracias, doctora, buenas noches, un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Y bueno, para hablar un tema por demás interesante y muchas veces desconocido ante la sociedad, no solamente en los niños y adolescentes, incluso también en los adultos, como la gran mayoría de los temas de salud mental. Hace un momento podía ver que usted mencionaba todos los días, los días que se recuerdan, y recientemente también se recordó el Día Mundial de la Salud Mental, que fue el día 10 de octubre, ¿no? Entonces, con tan bello motivo podemos hablar de estos temas, ¿no? Sí, y la verdad es que salud mental engloba bastantes patologías y está en relación también con otro tipo de patologías de tipos, inclusive que se presentan signos y síntomas que a veces no relacionamos, ¿no es cierto? El hecho de la violencia, por ejemplo, el hecho de tener problemas posteriores que a veces no se acompaña a la familia. Por ejemplo, si hay un adulto mayor, no sabemos cómo vamos a tratar al adulto mayor, si está con alguna patología, ¿no es cierto? Entonces se aísla al individuo y la familia no sabe cómo afrontar. Entonces ahora vayamos al tema, doctor. ¿Qué es bipolaridad? Bueno, primero hablemos de un concepto general. Vamos a tratar de no utilizar temas técnicos para que esto sea bastante comprensible a la gente. Como su nombre bien lo menciona, estamos hablando de una enfermedad que va a tener dos polos, bipolaridad, ¿no? Entendiéndose que uno de los polos tiene que ver con, bueno, esto es una alteración del estado de ánimo. Un estado de ánimo en dos polos. Uno, que es el más fácil de identificar, donde nosotros vamos a ver un polo de la depresión. Eso se conoce como episodio. Un episodio depresivo, donde hay una tristeza patológica, donde ya se alteran incluso hasta funciones vitales, vitales, ¿no? Como ser el sueño, el apetito, la memoria, la coordinación. La persona deja de tener sueño, insomnio, no quiere comer, no quiere bañarse, entra en un momento, una etapa de depresión. Exacto, y todo esto obedece a un estado de ánimo depresivo, a una tristeza patológica, porque entendamos que la tristeza es algo normal, que se va a presentar en todas las personas dependiendo de los estímulos. Pero cuando esta tristeza ya supera cierto tiempo, hablamos de 2 semanas, y ya se acompaña de estas alteraciones de funciones vitales, estamos hablando ya de un episodio depresivo. Vámonos al otro polo, al otro extremo del trastorno bipolar, donde vamos a presentar lo contrario, un estado de ánimo exageradamente elevado, donde ya va a haber una alegría que ya llega incluso a la euforia, donde ya también se identifica como algo patológico, donde ya esto lleva a las conductas erradas, como ser consumo de bebidas alcohólicas en exceso, situaciones potencialmente peligrosas como manejar coches a altas velocidades, hacer inversiones de negocios
peligrosas, manejando altas cantidades de dinero incluso sin tenerlas, porque también hay un exceso de autoestima, un exceso de confianza. Uno piensa que puede hacerlo todo, pero ya obviamente dentro de un contexto delirante, donde yo pienso que puedo hacer una empresa simplemente con un capital pequeño, entonces empiezo a prestarme del banco, ofrecer una serie de situaciones semi-acreedores, etcétera, donde incluso puede haber hasta conducta sexual promiscua, pero todo dentro de este margen, ¿no? Estamos hablando entonces de dos extremos. Efectivamente. Ahora, para hablar del trastorno bipolar en niños y adolescentes, estaríamos hablando prácticamente de la misma alteración en cuanto al funcionamiento cerebral y a la misma alteración en cuanto al estado de ánimo. Pero ¿qué es lo que va a ser distinto? La manifestación clínica, es decir, lo que nosotros vamos a observar. Tenemos que hacer una diferencia entre niños y adultos, hablando de las edades entre los entre los 10 y los 11 años, que comenzaría la adolescencia para las niñas, y entre los 12 y 14 años que comienza para los niños, porque también el tema de género es importante, hay diferencias también marcadas. Entonces, si vamos a hablar del trastorno bipolar en los niños, uno a veces se preguntará, pero el trastorno bipolar, primero que suena algo extraño, y después en niños es raro, ¿no? Pero efectivamente sí existe. Se han registrado muchos casos de trastorno bipolar en niños, pero con la diferencia que nosotros no vamos a observar esa marcada diferencia, esa marcada dicotomía entre un episodio depresivo y un episodio maníaco, ¿no? No va a haber, o sea, muchas veces se confunde, y es lo que hablábamos extra cámaras, donde indicábamos que a veces piensan, no, el niño es un poco inquieto, está correteando y luego se pone a llorar, que está cansado, entonces confunde como que es niño o está en la etapa de la adolescencia también, entonces es normal que tengan ese tipo de reacciones, ¿no ve? Y a veces el adulto no toma en cuenta y piensa que solamente una persona que está trabajando, que tiene muchas preocupaciones, quizás esté presentando estas consecuencias de mucha presión, quizás esté deprimido, qué sé yo, y en los niños no. Entonces, ¿es el mismo tiempo que está presentándose el adulto o son tiempos más cortos? Bueno, en realidad los tiempos ya no se marcan tanto en los niños. Lo que marca es el tipo de conducta. Por ejemplo, si vamos a hablar de un episodio maníaco de un trastorno bipolar en un niño, tendremos que observar una serie de conductas que no son propias a su edad. Como por ejemplo que empiece a salir a la calle hasta altas horas de la noche, 10, 11, 12 de la noche solo el niño, sin obedecer a los padres. O que de pronto empiece a buscar trabajos de adultos o a comportarse como un adulto, sin ningún motivo aparente y sin que haya habido tal vez un ejemplo de los padres. Es decir, los padres, una familia, hablemos en un contexto de una familia funcional, funcional donde no hay muchos conflictos dentro de la familia al margen de lo cotidiano, pero el niño ya empieza a presentar este tipo de conductas. Entonces ya estamos hablando de que esta conducta está por demás alterada, porque un niño incluso por el mismo miedo no va a salir de su casa después de las 11 de la noche. Pero si este niño o esta niña presenta este tipo de conductas, como le digo, potencialmente peligrosas, que son pertenecientes a los adultos, ya nos tiene que llamar la atención. Y si en algún momento, vámonos al otro polo, al polo de la depresión, vemos que el niño está bastante retraído, ya no juega, no quiere ir al colegio, no comparte con sus amigos, con sus hermanos, con los compañeros del curso, o ya no disfruta de los juegos como lo disfrutaba antes, podríamos estar hablando de una depresión. Ahora, el tema de la irritabilidad, ¿qué quiere decir la irritabilidad? Que el niño reacciona fácilmente, que se enoja, que contesta, que grita, que no puede dormir. Esto es perteneciente a ambos episodios. Puede presentarse tanto en el episodio maníaco como en el episodio depresivo. El diagnóstico es bastante fino en los niños, porque muchas veces se puede confundir también con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pero ahí la clave para diferenciar estas dos patologías es que el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, tiende a ser constante. No hay dos episodios, es constante. No hay diferencia. Ahora, ¿cuánto tiempo nos debe llamar la atención? Porque, digamos, 1 o 2 días, qué sé yo, ha habido algún cambio en la familia, alguien viajó, alguien murió, puede ser que el niño cambie de actitud, ¿no es cierto? O sea, reacciones que tenga. ¿Qué nos llama la atención? ¿Más de 2 días, más de 3 días? ¿De repente comenzó su reacción? Bueno, tendríamos que ver dependiendo de qué es lo que nos ha llamado la atención. Si nos ha llamado la atención que el niño está bastante retraído, no juega, no comparte, etcétera, entonces tendremos que ver el tiempo más o menos entre 1 semana o 2, porque ese es el parámetro que se tiene para los adultos. 1 semana ya. Exacto, pero para los niños no es tanto así, pero se puede hacer una comparación, ¿no?
Ya en el episodio maníaco, cuando ya hay una alteración, solamente un acontecimiento, el niño hoy se le ocurrió salir y toda la familia está preocupada y resulta que vuelve a las 12 de la noche como si nada hubiera pasado. Ha ido a pasear, ha ido al parque, estaba jugando y cualquier situación, ya nos tiene que llamar la atención desde el principio. Ya. Hay niños que sí, digamos que tienen que trabajar en la noche, o sea, su actuación es un poco diferente porque económicamente no pueden y tienen que colaborar a la familia. Exacto. Entonces, ese tipo de actitud tenemos que diferenciarla, ¿no es Efectivamente, cierto? porque si usted, doctora, me menciona de un niño que tiene que trabajar, Sí. por ejemplo, nosotros vemos niños que están lustrando Claro, zapatos claro. hasta altas horas de la noche, pero Claro. esto ya es algo cotidiano, Sí. ¿verdad? Es algo que todos los Hay que días se observa, ¿no? diferenciar. Pero sí es de pronto un niño que no tiene que trabajar, o que si de pronto el trabajo es, bueno, que es lo más común que vemos a niños colaborando en los supermercados, embolsando y demás. El trabajo puede ser hasta las 9, 10 de la noche y después el niño regresa a la casa. O puede que regrese con la compañía de un adulto, el hermano mayor, etcétera. Pero cuando el niño ya saliendo del trabajo, Sí, que es generalmente 9, 10 de la noche, se va a pasear, gasta su dinero y vuelve a la casa como si nada hubiera sucedido después de 2, 3 horas después de que ha salido del trabajo o quizá más, también tiene que llamarnos la atención. Ahora, en relación al... la familia, o quizás los demás pueden decir, cualquiera puede pasar unos días de depresión. ¿Qué de riesgoso es esto, el ser bipolar? ¿Qué tiene riesgo? ¿No tiene riesgo? ¿Se debe necesariamente hacer tratamiento? Efectivamente sí, es necesario el tratamiento. Enfoquémonos al tema de los niños y adolescentes para ser más concretos. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que si de niño no se ha atendido el trastorno bipolar, obviamente que todos los riesgos que conlleva todas estas actitudes, ¿verdad? Que pueden ser víctimas de alguna agresión en la calle, agresiones incluso en la misma familia, porque este comportamiento hace de que el niño genere un conflicto en la familia y un disgusto con los padres, lo que lleva a que sea maltratado, con intenciones de castigar, de reprender y demás, entonces lo hace víctima de maltrato familiar. Es más, y si durante la infancia no se ha tratado este problema, obviamente que va a continuar en la adolescencia. Y ahí en la adolescencia es el riesgo más grave, por decirlo de alguna manera, porque ya hay el gran riesgo de que incurra en el consumo de bebidas alcohólicas y de algún otro tipo de droga, marihuana, cocaína y bueno, un sinnúmero de drogas. ¿Por qué? Porque llegada a la adolescencia ya el adolescente tiende a tener algo más de conciencia, entonces tiende más a limitar este tipo de actitudes, pero generando un estado de ansiedad. Y esta ansiedad, este deseo por estar todo el tiempo caminando, entrando, saliendo, todo lo propio de la hiperactividad, lo lleva a tratar de consumir algo que lo apague, por decirlo de alguna manera, que lo tranquilice. Es ahí donde comienza el uso de la cocaína, de la marihuana o del alcohol, porque son depresores del sistema nervioso. El otro polo, la depresión. El adolescente tiene una sensación de desasosiego, un estado de ánimo tan desagradable, una tristeza constante, que necesita algo que lo eleve. En ese caso puede hacer uso de psicoestimulantes, como ser cocaína, una droga, o utilizar algún otro medicamento. Por ejemplo, los medicamentos que se utilizan para el trastorno por déficit de atención y hiperactividad también se utilizan como drogas. Los adolescentes lo utilizan como drogas para elevar este estado de ánimo, y entonces allí es el grave riesgo. Yo diría que es el peor de los riesgos de un trastorno bipolar no llevado, que después puede desarrollar de un consumo o de un abuso de drogas a una dependencia de drogas. Entonces, ya llegando a la vida adulta, el adolescente ya se convierte en adulto dependiente de las drogas. Fácil dependencia, entonces. Efectivamente. Muy bien, entonces el tratamiento también se realiza con los adultos. ¿Se medica a estos diferentes grupos etarios? ¿No se medica? ¿Se combinan tratamientos? Lo mismo que dijo con el déficit de atención. Claro que sí, se tiene que hacer el tratamiento. Porque muchas veces uno puede pensar, dice, si es un problema del estado de ánimo, entonces no tiene nada que ver con la medicina, llevémoslo donde un psicólogo. No es así. Porque estamos hablando, ¿cuándo se convierte en una enfermedad? Cuando ya hay una alteración en cuanto al normal funcionamiento del cerebro. Hablemos de la neurofisiología, el funcionamiento del cerebro.
Entonces ahí hay una alteración por una serie de cambios en cuanto a los neurotransmisores. Los neurotransmisores son los químicos que hacen que nuestro cerebro funcione, y estos químicos son los encargados de hacer que nosotros estemos tristes, estemos alegres, estemos contentos, estemos ansiosos, estemos nerviosos, etc. Pero eso tiene un equilibrio muy fino en cuanto a, llamémoslo así, dosificación de estos neurotransmisores en el cerebro. Entonces, cuando este equilibrio se altera, la única forma de corregirlo es utilizando los estabilizadores del estado de ánimo, que son los medicamentos. ¿Por qué? Porque si no utilizamos esto, no vamos a corregir el problema. Ahora, efectivamente, el tratamiento es multidisciplinario. La parte biológica encargada del psiquiatra, la parte psicológica, porque si un niño que no tiene esta enfermedad puede presentar problemas psicológicos o del comportamiento, imagínese usted, un niño con problemas ya de tipo neuropsicológico, neurofisiológico, va a presentar por ende problemas en su conducta. Entonces ahí también se requiere de la asistencia de psicología y obviamente también la asistencia de trabajo social, porque genera también un desorden en la familia, donde el trabajo social también tiene que brindar un apoyo. Ahora, si son varios hermanitos, no necesariamente se va a presentar este problema en toditos. Efectivamente, no necesariamente, pero hay una alta probabilidad de que se presenten más de un hijo, ¿no? Y si los papás no tienen ese problema. También, porque como en la mayoría de las enfermedades o de los trastornos mentales o del comportamiento, no conocemos una causa como tal. Tenemos varios factores que pueden predisponer a esto, pero una causa como tal, al igual que muchas patologías, no se conoce de una causa. Ya, en relación al tratamiento. Entonces, se debe hacer por ese lado un seguimiento durante la niñez, adolescencia y cuando sea adulto. Efectivamente. Muchas veces yo trato, para que la gente entienda y que no se alarme, porque pues, toda mi vida voy a tener este problema, tratamos nosotros como psiquiatras de hacer la comparación con cualquier otra enfermedad crónica. Claro. Hablemos de enfermedades que se presentan en la infancia o en la adolescencia. Podemos hablar de un glaucoma congénito, por ejemplo, ¿no? Un aumento de la presión en los ojos, que es de nacimiento. Entonces, este niño, cuando sea adolescente, cuando sea adulto, va a tener que vivir con las gotitas para bajar la presión del ojo. Lo que usted mencionaba, doctora, la diabetes, ¿no? La diabetes que no es la diabetes hereditaria, no la que se presenta. También, desde niño tiene que tener los medicamentos para controlar el azúcar y tiene que hacerlo hasta la vida adulta. Esto es exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Tiene que seguir con la medicación, con la diferencia de que en algún momento, si se hace un tratamiento adecuado durante toda la infancia y la adolescencia, probablemente ya no se requiera tratamiento cuando uno sea adulto. Es probable, pero todo depende de que se haga el tratamiento de forma correcta en las etapas tempranas. Muy bien, muy bien. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Ahora, ustedes están trabajando como profesionales en colaborar a los pacientes que tienen problemas, sobre todo con este trastorno en el Centro San Juan de Dios. Efectivamente. Yo trabajo en el Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios, que es un centro de salud mental, como lo menciona su nombre, donde trabajamos en un equipo multidisciplinario, donde está conformado por psiquiatras, psicólogos, psicólogas en este caso, y trabajadoras sociales. Atendemos a la totalidad de la población, desde niños hasta pacientes de la tercera edad, con la gran con la gran deficiencia de que dentro del medio, en el contexto, no contamos con subespecialistas en psiquiatría infantil. Pero nosotros contamos con un profesional que es un médico que llega o que está haciendo la especialidad en la Argentina y que tiene que venir acá al país a hacer la pasantía, tiene que cumplir una serie de cantidad de horas, que está trabajando con nosotros en el Centro San Juan de Dios y es nuestro futuro subespecialista en psiquiatría infantil, que al final va a poder colaborar con todos estos pacientes. Pero por el tiempo que él esté con nosotros haciendo estas pasantías, va a ser el encargado de atender a toda la población que recurra al centro y que requiera de nuestros servicios. Y aunque no estuviera el doctor, el resto de psiquiatras que trabajamos ahí también hacemos el abordaje, porque alguien tiene que hacerlo, ¿no? Lastimosamente nosotros en cuanto a salud mental tenemos un abandono total por parte de las autoridades, ya sea por falta de interés o falta de conocimiento, porque como
es de conocimiento de la población, hablar de trastornos mentales muchas veces o no se conoce o no se quiere conocer por una especie de estigma que quedó en la especialidad. Y como usted bien lo mencionaba al principio, doctora, hablar de salud mental es hablar prácticamente del cotidiano vivir. Sí. Todo es salud mental. Así es, y a veces no se toma en cuenta eso. El centro está realizando atenciones a personas que no tienen seguro, ¿verdad? Efectivamente. ¿El costo no es elevado? No, de ninguna manera. Es más, digamos, la consulta en el Hospital San Juan de Dios cuesta 40 bolivianos. 40 bolivianos. Lo que la consulta de especialidad en cualquier centro privado va por arriba de los 200 bolivianos, ¿no? Al ser nosotros un centro dependiente de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, entonces recibimos colaboración de la Orden que nos permite funcionar, ¿no? Y es así, es apta para todo público, es accesible a toda la población que lo requiere y bueno, ya tenemos cerca de 8 años funcionando y bueno, con todas las falencias, tenemos la capacidad de atender con una capacidad de 160 camas y atención en consulta externa de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Muy con bien. Todas las deficiencias, pero lo estamos haciendo. Entonces, después del corte, vamos a dar la dirección del Centro San Juan de Dios y daremos algunos tips, un resumen de la charla, un poco darnos cuenta cuándo es bipolar, qué tipo de tratamiento se hace, para que ustedes quizás no solamente en esta patología puedan también hacer seguimiento con otro tipo de patologías que se atienden en el centro. Después del corte seguimos con el tema. Y antes de eso quería hacerles, como siempre, el consejo de Doctor TV. Vamos a hablar ahora de algo riquísimo, la leche. Sí, gracias al auspicio de Semerín. ¿Qué beneficios da la leche? ¿Quién? Levanten la mano, ¿quién le gusta la leche? Doctor, levanto la mano. Muy bien, a mí también. Y ahí adentro sí. Decíamos muy bien, Maggie, ahí adentro a todos les encanta la leche. La leche contiene una gran cantidad de calcio y es de muy fácil aprovechamiento para el organismo. Esto se debe a que contiene vitamina D y lactosa. El calcio previene la pérdida de la masa ósea. También hay vitaminas en la leche. Se encuentran la A, B2, B12, vitamina D, y entre los minerales es rica en fósforo y potasio. Si queremos tener dientes y huesos fuertes, vamos a consumir leche y sus derivados. Entonces no se olviden, este fue el consejo de Doctor TV gracias a Semerín. Bien, después de haber hablado de ese alimento delicioso y riquísimo, proseguimos con el tema bipolaridad. Estábamos hablando sobre el Centro San Juan de Dios, es un centro de rehabilitación en salud mental. Es importante conocer este centro. ¿Podemos decir la dirección, doctor? Claro que sí, cómo no. El centro se encuentra en la zona Irpavi 2, en la calle Chicani número 50. Las personas que deseen ir agarran cualquier trufi cualquier trufi en el centro que diga Irpavi 2, se van hasta la parada y en la parada de los trufis está ahí el Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios. Ya, muy bien. ¿Es necesario directamente llevar al paciente? ¿Pueden ir a hablar los familiares primeramente? Claro, por supuesto que nosotros estamos siempre predispuestos a brindar toda la información necesaria a quien nos lo solicite. Los horarios de atención, doctor. Permítame, para hacer la evaluación a los pacientes, sí, necesariamente tiene que estar ahí, ¿no? Ya. Los horarios de atención son de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. De 9 a 5. De corrido. Ah, excelente. ¿Tienen algún número de teléfono? Sí, el 272-3464. 272-34-64.
Entonces pueden llamar si ustedes apuntaron el número, o de lo contrario tomar en cuenta el horario desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Así es. Ya, IRPAVI 2, al final. Al final de IRPAVI 2, ¿no? Ya. Todas las patologías que nosotros atendemos en el centro van desde problemas de trastornos de estado de ánimo, depresión, ansiedad, estrés, cualquiera de las situaciones, hasta enfermedades algo más complicadas como es el trastorno bipolar, esquizofrenia y también problemas con consumo de drogas. Valga mencionar que dentro del centro de rehabilitación tenemos nosotros la unidad o la comunidad terapéutica de adicciones, que es la única comunidad dentro del departamento que cuenta con un equipo multidisciplinario entre psiquiatras, psicólogos, trabajadoras sociales y todo el equipo de enfermería. Efectivamente existen otros centros de rehabilitación en la ciudad, pero este es el único que cuenta con todo el equipo médico, psicológico y social para el abordaje de los pacientes. Muchas veces se da más apoyo inclusive a los centros donde están los alcohólicos anónimos, trabajando con la gente que ha dejado de beber, ¿verdad? Así es. Pero no en las adicciones en relación a la droga y la solución, el haber podido salir, sobresalir y estar mucho tiempo sin consumir. Exacto, qué bueno que lo menciona usted, doctora, porque me estaba olvidando de mencionar que en la comunidad terapéutica también trabajamos con los operadores terapéuticos, que son personas que ya han cumplido un proceso de rehabilitación y que ahora están trabajando en colaborar con los pacientes para que realicen también la rehabilitación. Porque nosotros desde una posición que no ha vivido la enfermedad, podríamos hablar de un tema bastante técnico o muy teórico, pero hay que haber sufrido y vivido todo esto, y son precisamente los operadores terapéuticos que ayudan y coadyuvan a esto. Y también trabajamos en coordinación con Alcohólicos Anónimos, con Narcóticos Anónimos y todas las asociaciones de pacientes que tienen problemas con adicciones. Muy bien. Ahora van a realizar ustedes un taller, un seminario, ¿verdad? Efectivamente. Va a estar dirigido a estudiantes y profesionales interesados en el tema. Y público en general. Ya, ¿no? Muy bien. A lo largo del año hemos realizado un número importante de seminarios con distintas patologías, ¿no? Comenzamos en el mes de marzo con trastornos depresivos en la infancia y adolescencia. Siguiendo ahora estamos con trastorno bipolar, hemos hecho seminarios sobre patologías en la tercera edad, patología de ansiedad, bueno, una serie de seminarios. Y en esta oportunidad nos toca hablar del tema de trastorno bipolar, ¿no? Lo que mencionamos hace un momento, que se va a realizar el 28, 29 y 30 de octubre en el Auditorio 2 del Colegio Médico. El seminario está dirigido a toda la población en general. Estudiantes, profesionales, psiquiatras, no psiquiatras, médicos, enfermeras, licenciadas en psicología, licenciados o licenciadas en trabajo social y el público en general. Durante el año hemos tenido la experiencia que la gente que más asiste es el público en general, que no tiene una formación en cuanto a sociología o a medicina o a enfermería, pero que está interesada en estos temas porque son de amplio interés para toda la población, ¿no? Los precios son bastante módicos y accesibles y todo lo recaudado lo recaudado es para el Centro San Juan de Dios, para las distintas necesidades que tenemos. Claro, tomemos en cuenta, el Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios está al servicio de la gente que no está asegurada. Efectivamente. ¿No es cierto? Sí. Las consultas, 40 bolivianos, son, digamos, al alcance de las personas que están requiriendo un seguimiento, porque si uno no está asegurado y que tenga problemas con tal vez el abuelito, la mamá, el adolescente sufre de esquizofrenia, tal vez trastorno bipolar y no sabe dónde acudir, ¿verdad? Claro. Entonces, este tipo de actividades, ustedes van a recaudar fondos para apoyar todavía el trabajo. Claro, como lo mencionaba hace un momento, doctora, es un hospital que funciona con 160 camas. 160 camas. Sí. Entonces, solamente contamos con 7 psiquiatras para 160 pacientes, de los cuales uno de ellos está haciendo el año de servicio social obligatorio. Llega el fin de año y ya no tenemos ese profesional, y existe otro profesional que está con recursos propios, y el resto de personal que trabaja para un hospital de tercer nivel de alta complejidad, entiéndase hospital de alta complejidad, aquel que es el último recurso para los pacientes con trastornos mentales. Es decir, si no se soluciona en ningún otro lugar, en San Juan de Dios tiene que solucionarse, ¿no? Lo mismo sucede
para cualquier otro hospital de tercer nivel. Entonces demanda de una erogación económica importante, porque también tenemos que mencionar que de estas 160 camas, alrededor de 70 son destinadas a pacientes que no tienen recursos económicos y que no tienen familia. Es decir, son pacientes institucionalizados. Claro. Entonces el centro corre con todos los gastos de medicación, internación, asistencia médica, asistencia personal, porque son pacientes que ya en algún momento, por la patología muy profunda que tienen, no pueden asistirse solos. Entonces todo el equipo de enfermería y todo. Claro, entonces, el trabajo que está realizando el centro. Ahora, durante los años que está trabajando en el centro, doctor, ¿qué patologías son prevalentes? ¿Qué incidencia hay en relación? ¿Qué trastornos se presentan más? Podríamos hablar de todos los que vamos a encontrar dentro de los libros de psiquiatría. Ya. Todos se presentan. En mayor o menor medida, dependiendo de la época. Si hablamos de trastornos depresivos, tenemos un porcentaje igual a trastornos de ansiedad, a trastornos de conducta alimentaria, que sería también interesante poderlo hablar, que es algo que está aumentando en frecuencia, anorexia, bulimia, etcétera. Trastornos del sueño, trastornos de la personalidad, que son también importantes de tratar, y trastornos mentales más severos como la bipolaridad o la esquizofrenia en una proporción bastante similar en todos los casos, tanto en varones como en mujeres, y también un número importante de niños y adolescentes que van buscando asistencia. Sí, me refiero a que muchas veces inclusive la familia deja a un lado, porque a veces hay temor, desconocimiento, falta de la parte económica, no tienen, digamos, medios con los cuales poder hacer el seguimiento, ¿no es cierto? Y llegar a un centro así, a veces a los pacientes los vemos paseando por la calle, quizás son agresivos, pegan a la gente, a veces, ¿no es cierto? Están solitos, con ropas ya rotas, o sea, inclusive dejando de comer, entonces se abandona al paciente que tiene alguna alteración. Sí, estos pacientes se los conoce como pacientes en situación de calle, es decir, que viven en la calle. Y en teoría, estas personas serían responsabilidad del Estado, ya sea gobierno municipal, gobierno departamental o gobierno central. Pero no tenemos, si no fuera la presencia de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que está presente en Sucre con el Hospital Gregorio Pacheco, en Cochabamba con San Juan de Dios Cochabamba y en La Paz con San Juan de Dios La Paz, no tendríamos centros psiquiátricos con estas características. Si bien la Caja Nacional de Salud tiene un hospital de psiquiatría que está en la calle Villalobos, solamente abarca a un 25% de la población, los asegurados. Claro. Y el servicio de salud mental del Hospital de Clínicas, que es un servicio bastante pequeño y reducido, que no supera las 20 camas, con una dificultad en cuanto al acceso, porque los pacientes que quieren acceder a una ficha para atención en psiquiatría tienen que hacer toda la fila para comprar la ficha con el resto de las cerca a 30 especialidades que hay en el Hospital de Clínicas. Entonces es un peregrinaje bastante importante, y tomando en cuenta que la unidad de salud mental es una unidad de crisis, es decir, el paciente está internado mientras le dure la crisis 2-3 semanas y luego es dado de alta. Entonces ahí no se está haciendo un trabajo integral. Claro, obviamente que el Hospital de Clínicas no trabaja en ese sentido porque no tiene los recursos o el Estado no le da los medios. En cambio, San Juan de Dios cuenta con ya distintas unidades, que es la unidad de crisis, la unidad de agudos, intermedios para los que requieren un cierto tiempo más, un tiempo más prolongado, y las unidades de larga estancia, que son donde ya nosotros acogemos a los pacientes que no tienen familia y que requieren de un cuidado permanente. Muy bien, entonces es importante tomar en cuenta eso. Ustedes tienen el Centro de Rehabilitación en Salud Mental San Juan de Dios, ubicado en Irpavi 2, ¿sí? Atienden desde las 9 hasta las 5 de la tarde, y el teléfono, el número de teléfono, ¿podemos volver a repetir? Claro que sí, es el 272-3464. 64, muy bien, a tomar en cuenta eso. De todas maneras, entonces, para apoyar el trabajo que se está realizando en el centro, no se olviden, el 28, 29 y 30 de octubre en el Colegio Médico se está realizando la jornada. Seminario. Un seminario sobre trastorno bipolar, diagnóstico y tratamiento multidisciplinario e integral, ¿no? Claro, entonces conlleva a todos los profesionales que estén en relación a atender, y quizás familiares que se puedan informar, porque es importante educar a la familia, ¿verdad? Claro que sí, porque
nosotros vemos programas en la televisión que nos hablan de una infinidad de patologías físicas, sí. Artrosis, diabetes. Por eso, signos y síntomas que se pueden ver, ¿no? Exacto, pero como hablando sobre salud mental hay muy poco. Entonces, la misión que nosotros tenemos como profesionales en salud mental, tanto psiquiatras como psicólogos, es brindar toda esta información a la gente, porque son enfermedades bastante frecuentes. Si hablamos sobre los datos, la Organización Mundial de la Salud ha emitido los datos que nos habla que bueno, ya estamos en el 2015, sí. Es decir, entre este año y el 2020, la depresión, la ansiedad y trastornos mentales van a pasar a ocupar el segundo lugar en cuanto a patologías que generan discapacidad o riesgo de muerte, solamente superadas por enfermedades cardiovasculares. O sea que estamos hablando de un grupo de patologías por demás muy, muy frecuentes. Un poco el hecho de que hablamos que hay un desequilibrio, ¿no es cierto? Y se va a dar un trastorno tanto depresivo, de alimentación y otros tipos de problemas posteriores en el individuo. ¿Se acrecentan en ciertas fechas en el año? Bueno, sí. Hablando del trastorno bipolar, esto es algo interesante en cuanto al funcionamiento cerebral. ¿Por qué? Porque el organismo, el cerebro, se encarga de controlar todas las funciones vitales que en ciertas estaciones del año tienen que cambiar. Durante el invierno de pronto se requiere un cierto funcionamiento distinto en la primavera. Entonces muchas veces hemos visto que el viraje de cuadros depresivos a cuadros maníacos, de episodios depresivos a episodios maníacos se da al comienzo de la primavera. Es decir, entre agosto, septiembre y octubre hay brotes de episodios maníacos. Yeah. Y sucede al revés cuando estamos entrando en el invierno, entre los meses de abril, mayo, junio, cuando estamos en el invierno, episodios depresivos. Hablamos del trastorno bipolar. Depresivos. El resto de trastornos mentales, bueno, se presentan con una frecuencia similar a lo largo del año. ¿Y a fin de año? ¿Por los meses de noviembre y diciembre, enero? No tendríamos datos claros, o que a simple vista nosotros hayamos podido observar, no. Pero sí sería interesante poder hacer un trabajo con respecto a hacer una revisión epidemiológica con respecto a esto. De seguro que vamos a encontrar algo que nos va a llamar la atención. Muy bien. Entonces, doctor, nos vamos a consejos en relación a cómo detectar el trastorno, tomando en cuenta que hay niños, adolescentes, de acuerdo a los grupos etarios. Yo creo que es mejor pecar por exceso que pecar por omisión. Entonces, todos los papás que vayan a observar una conducta extraña en sus hijos, ya sean estos niños o adolescentes, tienen que asistir a una consulta, ya sea con un psiquiatra o con un psicólogo, para que puedan orientar y delimitar y diagnosticar de qué se trata esta alteración. Podrá ser un problema menor que se está dando dentro del contexto del funcionamiento de la familia, o será algo más grave como un trastorno bipolar, un trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Entonces, cualquier conducta extraña, pero que ya está generando un problema dentro de la casa o dentro del colegio, ya nos tiene que llamar la atención, y no se va a solucionar eso con reñirle, con castigarlo, con retarlo, con llamarle la atención. No. Si no se controla con esto, entonces tenemos que buscar la asistencia profesional. Y en los adolescentes, si bien el adolescente es rebelde con la autoridad, cuando esta rebeldía ya excede los parámetros de lo tolerable por los papás, o se está comenzando con un consumo de bebidas alcohólicas o de drogas muy precoz, también nos tiene que llamar la atención, y no es cuestión de llevarlo donde el sacerdote, donde el padrino, donde el tío, el más severo, para que le llamen la atención o lo reflexionen, sino más bien llevarlo con un profesional para que pueda decirnos qué es lo que está sucediendo y por qué es la conducta de este adolescente. Ya. Ahora, en relación a los niños, ¿cómo podemos diferenciar un trastorno de déficit de atención con un trastorno bipolar? Es bastante complejo. Ya. Muchas veces los psiquiatras nos vemos en la dificultad de hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, para los papás va a ser muy complicado. Ya. Entonces, ¿qué nos tendría que quedar como premisa? Que cuando vemos una conducta alterada en el niño, ya sea un TDAH o sea un trastorno bipolar, tenemos que asistir a un profesional para que nos pueda orientar en cuanto al diagnóstico de este niño, este adolescente, para que hagamos el tratamiento específico. Pero que sí tendríamos que lanzar algún dato. El trastorno por déficit de atención y hiperactividad es algo constante. El trastorno bipolar se presenta por episodios. Ya, muy bien. Ahora, en relación a que si los papás son
tienen problemas de trastorno bipolar o hay algún hijo o hija que se presente también con este tipo de trastorno, puede ser que también se presenten en los hermanitos, puede ser. Entonces hay que hacerse seguimiento en familia, ¿verdad? Exacto. Porque no, esto es lo interesante de las enfermedades mentales, que parecería ser un continuo, ¿no? Es decir, que hay pacientes que de pronto los papás, el papá o la mamá tiene un trastorno esquizofrénico y el hijo tiene un trastorno bipolar. Es decir, no necesariamente es la misma enfermedad la que se hereda. Muchas veces es el paciente, el papá tiene un trastorno bipolar y el hijo tiene un trastorno de esquizofrenia, una esquizofrenia. O en algún momento los papás tienen un trastorno bipolar y los hijos pueden tener un trastorno depresivo unipolar, es decir, ya no hay estos dos polos, simplemente se presenta una depresión. O es una combinación bastante compleja. O los papás tienen antecedentes de depresión y el hijo sale con un trastorno bipolar. Es decir, entonces tomar en cuenta, o sea, es hacer el seguimiento, ¿no? Efectivamente. Nos llega un mensaje indicando de que qué es lo que sucede cuando el pequeñito está con onicofagia. Se está masticando las uñitas y la verdad es que han tratado de hacer tratamiento con algunos, inclusive pintándole las uñas, colocándole algunos astringentes, pero no solucionan eso, ¿no? Entonces, no es solamente quizás hacer el seguimiento con el profesional. Claro que sí. Primero hay que ver qué profesional está asistiendo al niño que tiene el problema de que se está comiendo las uñitas. En la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, el comerse las uñas es un síntoma o un signo de un problema de ansiedad, ¿no? Igual, los niños también van a padecer ansiedad por separación, ansiedad a la escuela, ansiedad incluso a la misma conducta de los padres, etc. Entonces hay que ver, o habrá que ver qué es lo que le está produciendo la ansiedad a este niño, ¿no? Y muchas veces viene de todo un contexto familiar. Tal vez la mamá está muy ansiosa y esa ansiedad la está transmitiendo al niño. Claro. No hay que ver qué profesional está atendiendo al niño y tal vez este profesional se está centrando solo en el niño, porque la verdad es que yo no tenía conocimiento de que se utilice o algún esmalte o algún... Sí, son productos cosméticos, pero la verdad es que muchas veces no tomamos en cuenta que los adultos vamos a transmitiendo, cambiando los hábitos de los pequeños, ¿no es cierto? Claro. Y a veces por repetición o porque realmente puede ser que esté ansioso o no, pero se tiene que hacer el seguimiento, no utilizar medios caseros para hacer el control. Claro que sí, porque muchas veces los papás dicen, bueno, ¿cómo se lleva usted a la mamá, ¿no? ¿Cómo se lleva usted con su papá? No, bueno, sí, nos peleamos, pero no delante del niño. Claro, no se pelean delante del niño, pero se pelean, qué sé yo, en la cocina. Pero después salen de la cocina y los dos están con la cara bastante desarreglada porque discutieron. Claro. Y el niño percibe eso, aunque no se lo hayan dicho, el niño percibe. Y si esta es una situación constante, bueno, el niño se va a estresar constantemente y puede desarrollar un problema de ansiedad. O sea, tomar en cuenta eso, ¿no? Así. La sugerencia para la persona que nos envió este mensaje, que puede asistir al centro, pedir una consulta con cualquiera de los profesionales, vamos a analizar al niño, analizar el contexto familiar y podremos darle una solución o un plan de solución para el problema este. Ya, muy bien. Entonces volvemos a repetir la dirección. No se olviden, el Centro de Rehabilitación de Salud Mental San Juan de Dios está para ustedes, para atenderles con mucho cariño. Están atendiendo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en Irpavi 2, el teléfono 272-3464. Entonces usted, doctor, también está. ¿Cuál es el horario? ¿Igual se queda de 9 a 5 o en qué horario está trabajando? Bueno, yo atiendo la consulta los días martes y jueves entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, porque el resto del tiempo, bueno, pues me dedico a los pacientes que están internados. Pero igual, siempre, en todo este horario, siempre hay un profesional que está atendiendo la consulta externa, uno o dos que están atendiendo la consulta externa. Ya bien, entonces se hace seguimiento a los pacientes que están internaditos, inclusive a los que están viviendo ahí, ¿no? Por supuesto que sí, como en cualquier otro hospital. Sí, qué excelente, bienísimo. Entonces, estamos nosotros viendo el afiche sobre el seminario que se va a hacer sobre trastorno bipolar, diagnóstico y tratamiento multidisciplinario e integral, dirigido para estudiantes y público en general, auxiliares de enfermería, licenciadas y médicos en general y también especialistas. No se olviden, el 28, 29 y 30 de octubre en el Colegio Médico. Los fondos, o sea, el dinero que ustedes están cancelando va a servir para ayudar al Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios. Entonces, apoyemos esta hermosa causa. Una acotación más, doctora.
Este seminario tiene valor curricular. Al concluir el seminario vamos a entregar los certificados con valor curricular. Ahí tienen todos los afiches de las instituciones que están dando respaldo a este seminario, el Colegio Médico Departamental, el Servicio Departamental de Salud y la Sociedad Boliviana de Psiquiatría. Permítame un espacio, doctora. Durante este año hemos tenido algunos problemas para entregar los certificados. Solamente se han entregado los certificados del primer seminario. El resto hemos tenido problemas por todos los cambios que han habido entre la gobernación, que bueno, salió una gobernación, entró otra, cambio del director técnico del CEDES y demás, que no nos han permitido al CEDES firmar todos los certificados. A partir de la conclusión de este seminario ya van a estar disponibles todos los certificados de todos los seminarios que hemos hecho a lo largo del año en el centro. Pueden pasar y recogerlos ahí. Excelente. Muchísimas gracias, doctor, por asistir al programa y por compartir los conocimientos sobre trastorno bipolar. Espero que les haya gustado, que hayan entendido, que hayan tomado en cuenta y pueden contar con el Centro de Rehabilitación en Salud Mental San Juan de Dios, dispuesto a colaborar con usted, y tienen alguna persona enferma, llévenlo allá para hacer su seguimiento. Muchísimas gracias conmigo, nos vemos en un próximo programa.